Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, pues hoy terminamos el libro, parece mentira, ya no nos acordamos del día que lo empezamos. Así que, pues sí, ya le hemos dado la vuelta entera al libro. Bueno, nos falta un tema para terminarlo y hoy vamos a empezar la clase con el último tema, tema 17, que se llama Viajes y conducción preventiva y eficiente. Viajes y conducción preventiva y eficiente. Vamos a ver el tema, os voy a explicar los truquitos y las cositas más importantes para que tengáis en cuenta. Y nada, que por fin estamos en el último tema. Espero que hayáis hecho muchos tests, que estéis todos bien, que ya estéis aprobando la gran mayoría de los tests, que así tendría que ser, que ya los tuvierais casi todos aprobados, todos de color verde. Y bueno, empezamos con el tema 17, viajes y conducción preventiva y eficiente. Estamos en la página 256. Buenos días a todos. Al final de la clase os contaré unas cositas. Bien. Empezamos con preparación y desarrollo de un viaje. Empezamos con la preparación de ese viaje. Bien, dice, la improvisación a la hora de realizar un viaje de larga duración no es aconsejable. Para que éste pueda llegar a buen término es fundamental una preparación en la que debe tener en cuenta, por un lado, el estado del conductor, el estado del vehículo y el itinerario que vamos a seguir para realizar ese viaje. El viaje lo podemos preparar de dos maneras, de manera anticipada, con tiempo, planeándolo bien, y por otro lado de manera inmediata, aquellos planes que surgen de manera improvisada en el último momento. Por un lado, hablamos del estado del conductor, cómo tiene que encontrarse el conductor antes de realizar un viaje. Pues bien, tiene que estar descansado, relajado, que haya dormido lo suficiente. Habría que evitar los cambios emocionales que también pueden afectar a la hora de conducir. Y bueno, también tendría que evitar las comidas copiosas, bebidas alcohólicas o medicamentos que puedan afectar negativamente a la conducción. Por otro lado, hablamos del estado del vehículo. ¿Cómo tendría que estar nuestro vehículo antes de realizar ese viaje? Pues bien, tendríamos que revisar, súper importante, antes de hacer un viaje, la presión de los neumáticos, comprobar el nivel de aceite, el líquido de frenos, líquido de refrigerante, comprobar también, muy importante, que aunque parezca obvio, que tenemos combustible suficiente para realizar ese viaje. En el caso de que lleváramos un remolque, también sería recomendable revisar el anclaje del remolque, comprobar que funciona correctamente. Y vamos a hablar, que ya lo sabéis porque lo hemos ido comentando durante todo el temario, os voy a comentar los accesorios, repuestos y herramientas que serían obligatorios que lleváramos en un vehículo, ¿de acuerdo? En nuestro coche. Bien, por un lado, tenemos que llevar dos triángulos de preseñalización de peligro, ¿de acuerdo? Tenemos que llevar dos triángulos como este, ¿de acuerdo? Bien, dos triángulos de preseñalización de peligro. Recordamos que en ocasiones habría que colocar un triángulo, por ejemplo en vías de sentido único, un triángulo por detrás, a 50 metros de distancia, visible a 100 metros. Y si la vía es de doble sentido, colocábamos dos triángulos, uno por delante y uno por detrás, a 50 metros, visible a 100 metros. ¿Qué más cositas tenemos que llevar? Obligatoriamente un chaleco. En alguna pregunta de test nos dicen que nos recomiendan que llevemos dos, pero como obligatorio sería un chaleco reflectante homologado, ¿de acuerdo? Ayer comentamos que el chaleco no tenía que estar expuesto a la luz solar, porque las propiedades que lo hacen reflectante se pierden si está expuesto a la luz solar. Hay que llevarlo en la guantera, debajo del asiento, en la puerta, en un lugar en el que nos lo podamos poner antes de bajar del vehículo. Recordar que es obligatorio en vías interurbanas. Y otra cosa que os quiero comentar. Hay una pregunta de test en referencia al chaleco que dice que hay que llevarlo dentro del habitáculo, ¿de acuerdo? Dentro del habitáculo sería una respuesta errónea, porque al decir dentro del habitáculo podría ser en el maletero. Por lo tanto, nos tendríamos que bajar del vehículo sin llevar el chaleco puesto. Por lo tanto, hay que llevarlo en un lugar de fácil acceso antes de bajar del vehículo en vías interurbanas. Y por último, como accesorios, repuestos y herramientas, tendríamos que llevar
una rueda de repuesto, una rueda de uso temporal, una rueda de emergencia o un sistema alternativo al cambio de esa rueda. Hoy en día no es obligatorio llevar físicamente la rueda de repuesto, ya que hay otros accesorios que sustituyen a esa rueda, ¿de acuerdo? Pero si no llevamos la rueda de repuesto, tenemos que llevar algo que complemente, que sustituya esa rueda de repuesto. Y ahora os quiero comentar, que os lo dije también en alguna clase anterior, ¿qué vehículos tienen que llevar extintor? Que lo preguntan bastante. ¿Qué vehículos tienen la obligación de llevar un extintor? Pues bien, tendrían que llevar extintor los conjuntos de vehículos no especiales, ¿de acuerdo? Conjuntos de vehículos no especiales. Los autobuses también tienen que llevar extintor y los vehículos que transporten mercancía peligrosa. Que nos suene, ¿de acuerdo? Conjuntos de vehículos no especiales, autobuses y vehículos que transporten mercancía peligrosa tienen que llevar un extintor, además del resto de accesorios obligatorios que tendrían que llevar. El botiquín, que lo comentamos ayer al final de la clase. El botiquín no es obligatorio, pero sí sería recomendable, como también sería recomendable que lleváramos 2 chalecos, aunque obligatorio sería 1. Dependiendo de por dónde vayamos a circular, dependiendo de la época del año, también sería recomendable que lleváramos unas cadenas, ¿de acuerdo? Cadenas para la nieve que teníamos que colocarlas en las ruedas motrices de nuestro vehículo. Y bien, a la hora de elegir un itinerario, es importante también tener en cuenta los días y las horas de salida. Como sabéis, hay días que son días de operaciones salida, de vacaciones o días de operación de retorno. Habría que evitar esos días para no circular con tanto tráfico y también las horas serían importantes, ¿de acuerdo? Tenerlas en cuenta. Y a la hora de elegir una ruta, como respuesta de test, la ruta que tendríamos que elegir sería la más segura y cómoda, ¿de acuerdo? Respuesta de test, tendríamos que elegir la ruta más segura y cómoda, no la ruta más rápida. Esa os pondrá respuesta falsa, ¿de acuerdo? Respuesta correcta, la ruta más segura y cómoda para realizar ese viaje. ¿Qué más? Por otro lado, nos hablan de los ocupantes y del equipaje. Y nos dice, la acomodación de los pasajeros debe realizarse según las normas relacionadas con el transporte de personas y los equipajes y bultos las del transporte de carga. Bien, con eso nos está diciendo que las personas deben ocupar las plazas del vehículo y por otro lado los bultos deben de ir en aquellos lugares que están destinados a ellos, como por ejemplo el maletero, ¿de acuerdo? Bien, si tuviéramos que llevar una vaca, acordaros que en el caso de llevar vaca, el consumo del combustible aumentaba, incluso si la vaca iba vacía. Pero si es el caso que llevamos una vaca y tuviéramos que transportar una maleta, esa maleta lo ideal es que fuera tumbada, ¿de acuerdo? Tumbada para que exista una menor resistencia al aire. Si la maleta va en posición vertical, oscilará con el viento, la resistencia al aire será mayor y además el consumo será aún también mayor. ¿Qué más? Por otro lado, la documentación del conductor y la documentación del vehículo. También sería algo a tener en cuenta, por supuesto, a la hora de realizar un viaje. Como documentación del vehículo tenemos el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica y el último recibo del seguro para acreditar que ese vehículo está asegurado. Y como documentación del conductor tendríamos el DNI y el permiso de conducción. Acordaros que estaba permitido llevar fotocopias debidamente cotejadas de la documentación del vehículo. Se permitían llevar fotocopias debidamente cotejadas de la documentación del vehículo. Y recordar también que a la hora de pasar la ITV, los documentos tenían que ser, en este caso, originales, ¿de acuerdo? Pero, de manera habitual, nosotros podemos llevar fotocopias debidamente cotejadas. Y ahora pasamos a hablar del desarrollo del viaje, de ese desarrollo. Bien, empezamos hablando del vehículo, ¿de acuerdo? El vehículo debe ser conducido con suavidad, sin brusquedades, observando con frecuencia los indicadores y los testigos en el cuadro de instrumentos, repostando a tiempo para no dejar
agotar el combustible de nuestro vehículo y mantener el habitáculo en un clima agradable. Comentamos el otro día que un clima agradable sería entre unos 20 y 23 grados, ¿de acuerdo? Más cositas. Ahora hablamos del conductor. ¿Cómo tiene que estar ese conductor durante el desarrollo del viaje? Por un lado, tiene que conducir relajadamente y no tener prisa por llegar. La prisa es mala compañera, chicos. No causar peligro, entorpecimiento o molestias. Nunca competir, dar lecciones, vengarse o picarse. Adelantar correctamente y cooperar cuando somos adelantados. Y circulando en caravana, extremar la precaución y mantener siempre la distancia de seguridad y no hacer cambios de carril sin necesidad. ¿Qué más? Durante el desarrollo de ese viaje tendríamos que realizar unos descansos, ¿de acuerdo? Para descansar, también para comer. Bien, ¿cada cuánto tiempo habría que descansar, ¿de acuerdo? Habría que descansar cada 2 horas de viaje o cada 200 kilómetros de recorrido. Cada 2 horas de viaje o cada 200 kilómetros de recorrido. Habría que buscar un lugar adecuado, fuera de la vía, como por ejemplo un área de servicio, y descansar lo necesario, ¿de acuerdo? Evitar comidas copiosas, procurando comer alimentos de fácil digestión, no tomar bebidas alcohólicas ni gaseosas y aprovechar el descanso para echar un vistazo al vehículo, especialmente a los neumáticos, niveles de aceite, líquido refrigerante, mantener limpios los cristales, también sería importante, sobre todo el parabrisas y los pilotos. Bien, os quiero comentar una cosa que a veces os preguntan. En el tema de las bebidas, por supuesto, las bebidas alcohólicas, 0, nada de bebidas alcohólicas, pero en el caso de las bebidas gaseosas, bebidas estimulantes, como puede ser el café, el té, la Coca-Cola, todo esto a corto plazo podría servir, ¿de acuerdo? A corto plazo, bebidas estimulantes, pero a largo plazo producen un efecto rebote. Por lo tanto, tenerlo en cuenta porque es respuesta de test. Bebidas estimulantes como el café, el té, Coca-Cola, a corto plazo, si hacemos un viaje, no sé, de 3-4 horas, a lo mejor un café sí que nos puede ayudar en ese descanso, ¿de acuerdo? Pero si hacemos un viaje más largo, a largo plazo, esas bebidas estimulantes producen un efecto rebote, por lo tanto no serían muy recomendables. Y ahora pasamos a hablar de la conducción preventiva. Conducción preventiva. Y nos dice, la conducción preventiva permite recoger la información necesaria para circular con seguridad, adelantarse a los acontecimientos predecibles, reaccionar adecuadamente y adaptar la conducción a las circunstancias del tráfico. Esta conducción preventiva se basa en la gestión de 3 elementos. Por un lado, la visión, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar lejos para poder anticiparnos. Y luego tendríamos visión, como hemos dicho, anticipación y gestión del espacio, control de ese espacio. Mirar lejos, ¿de acuerdo? Para poder anticiparnos y por último gestionar ese espacio para reaccionar adecuadamente. Y os pongo un vídeo que nos habla de la conducción preventiva, para que tengamos un poquito de más idea. La conducción preventiva. Las técnicas de conducción preventiva se basan en 3 principios. Visión, que implica saber mirar para recoger la información necesaria y desechar la que pueda distraer de la conducción. Anticipación, para prever los movimientos y reacciones de los demás usuarios y adelantarse a ellos. Espacio, manteniendo las distancias de seguridad para poder actuar ante cualquier imprevisto. Bueno, pues como nos ha comentado el vídeo y como os he comentado un poquito por encima. Primero lo que tenemos que hacer es mirar lejos, desechando aquella información
que no nos aporta nada para la conducción, ¿de acuerdo? Y concentrándonos en aquello que sí sería relevante para la conducción. Por otro lado, de esta manera, si miramos lejos, conseguiremos tener una anticipación, ¿de acuerdo? No hay que mirar únicamente lo que uno tiene inmediatamente delante, sino que, como hemos dicho, hay que mirar lejos. Como respuesta de test, a la hora de mirar lejos, tenemos que mirar hasta dónde nos encontraremos dentro de 20 segundos. Esto es respuesta de test. Hay que mirar lejos hasta dónde nos encontraremos dentro de 20 segundos. De esta manera nos estaríamos anticipando, ¿de acuerdo? Y por otro lado, gestionamos ese espacio que tenemos. Bien, empezamos con la visión. La visión hemos dicho que hay que mirar lejos hasta dónde nos encontraremos dentro de 20 segundos. Y muy importante, a medida que la velocidad vaya aumentando, más lejos tenemos que mirar, ¿de acuerdo? A medida que la velocidad aumente, más lejos tenemos que mirar. Aquí nos dice, por ejemplo, que si circulamos en vía urbana a 40 km por hora, tendríamos que ver lo que tendríamos en 220 metros en adelante, ¿de acuerdo? Si circulamos en carreteras, por ejemplo, a 80 km por hora, tendríamos que ver en adelante 440 metros. Y si circulamos en autopistas o autovías a 120, tendríamos que ver lo que tendríamos a 660 metros. Esto, chicos, no lo suelen preguntar, es para que tengáis una idea. Pero lo que sí que la respuesta de test, pregunta y respuesta, es que tenemos que mirar lejos hasta dónde nos encontraremos dentro de 20 segundos. Por otro lado, hemos dicho que al aumentar la velocidad tenemos que mirar más lejos, pero el hecho de aumentar la velocidad hace que mi campo de visión vaya disminuyendo, ¿de acuerdo? Mi campo de visión disminuye y perdemos lo que sería la visión periférica, que es lo que tenemos a ambos lados. Por lo tanto, también sería importante girar la cabeza, ¿de acuerdo? Bien. ¿Con qué frecuencia? Esto sí que lo pueden preguntar. ¿Con qué frecuencia tenemos que observar los espejos retrovisores? Pues bien, con bastante frecuencia, chicos. En tráfico, dentro de poblado, en vías urbanas, dentro de poblado, y con tráfico denso, cuando hay congestión de tráfico, vías de poblado, vías urbanas y con tráfico denso, tendríamos que mirar los espejos retrovisores cada 5 o 10 segundos. Entre 5 y 10 segundos sería la frecuencia en la que tendríamos que observar los espejos retrovisores, cada 5 o 10. Y si circulamos en carreteras sin tráfico despejado o en autopistas y autovías, tendríamos que mirarlo cada 10-15 segundos, en ese intervalo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vías urbanas y con tráfico denso, cada 5 o 10. Y en carreteras sin tráfico y en autopistas y autovías, cada 10-15 segundos. Esta sería la frecuencia con la que tendríamos que ir observando los espejos retrovisores. Os comento un poquito acerca de los espejos retrovisores. Por un lado tenemos los espejos exteriores, ¿de acuerdo? Los exteriores. Estos espejos serían convexos. ¿Qué quiere decir? Pues bien, nos ofrecen un mayor campo de visión, pero la imagen está un poco reducida, ¿de acuerdo? Me la han hecho un poquito más pequeña esa imagen para que yo pueda obtener un mayor campo de visión. Estos serían los espejos exteriores que son convexos. Repito, me ofrecen un mayor campo de visión, pero la imagen está más reducida, más pequeña. Y luego tenemos el espejo interior, que el espejo interior sería un espejo plano, así se llama, espejo plano. Este espejo nos da una imagen real, sin distorsionar esa imagen, sin hacerla más grande y sin hacerla más pequeña, una imagen real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ángulo de visión sería un poquito menor, ¿de acuerdo? Bien, os voy a poner otro vídeo para hablar de los ángulos muertos, para que veáis ¿qué es esto del ángulo muerto? Control del ángulo muerto. A pesar del buen reglaje de los retrovisores, siempre queda a cada lado del vehículo un espacio sin visión denominado ángulo muerto, que supone un peligro, ya que el conductor no puede ver lo que hay en esa zona. Los ángulos muertos son difíciles de anular, normalmente por la estructura del propio vehículo,
y suponen un peligro, especialmente en los desplazamientos laterales. Para asegurarse de que no hay ningún vehículo en ese espacio, lo mejor es recurrir a la observación directa, girando la cabeza brevemente unos 45 grados como máximo para mirar a través de las ventanillas laterales. Bien, ángulo muerto. El ángulo muerto es un ángulo en el que no vemos. Este ángulo lo podemos reducir al máximo si llevamos los espejos retrovisores bien reglados. Un buen reglaje de los espejos retrovisores reduce el ángulo muerto, pero no se elimina por completo. Por eso, a la hora de hacer cualquier maniobra, sería muy importante observar primero, antes de hacer esa maniobra, mirar a través de los espejos retrovisores y no mirar una vez, chicos. O sea, es muy importante que miremos una, dos, tres veces las que haga falta, porque podría ser que en esa primera mirada, si solo hacemos una única mirada, en ese momento hayamos cogido el ángulo muerto de otro vehículo, ¿de acuerdo? Y con el mayor peligro en el caso de que fuera un vehículo de dos ruedas. Por lo tanto, antes de hacer cualquier maniobra, habría que mirar, por supuesto, a través de los espejos retrovisores, una, dos, tres veces las que hagan falta. Acordaros que para hacer cualquier maniobra había que seguir una regla de seguridad, que era R de retrovisor, S de señalización y la M de la maniobra, RSM. Antes de hacer cualquier maniobra, observamos las veces que hagan falta, señalizamos esa maniobra y por último la ejecutamos con seguridad. Que sepáis que hay vehículos, porque la tecnología va aumentando cada día, hay vehículos que tienen detectores de ángulo muerto, ¿de acuerdo? Existen detectores de ángulos muertos. Para asegurarnos también de que no hay nadie a la hora de cambiar de carril en un desplazamiento lateral, también habría que girar la cabeza. Como mucho nos dicen 45 grados, que os suene porque es respuesta de test. A la hora de hacer una maniobra hay que girar también la cabeza, mirar a través de las ventanillas y comprobar que no hay nadie, ¿de acuerdo? Un máximo giraremos la cabeza de 45 grados. Todo lo que hemos comentado ahora estaba relacionado con la visión. Ahora vamos a hablar de la anticipación. Yo os quiero poner aquí una imagen, a ver qué me comentáis. Bien, os voy a poner una imagen en la que aparece una intersección. Hay dos vehículos, está el vehículo rojo y el vehículo azul. El vehículo azul, como veis, tiene una señal de stop, aquí la tenéis, pero el vehículo rojo piensa y dice, ¿y si no para? ¿Y si no para? Es lo que está pensando el vehículo rojo que podría hacer el vehículo azul. Dice, ¿y si no para? ¿Creéis que es correcto que el vehículo rojo piense eso? ¿Creéis que es correcto o hace bien pensando que el vehículo azul puede que no pare, incluso teniendo una señal de stop? ¿Qué creéis? ¿Que hace bien pensando eso o que, no sé, o que está loco y piensa mal? ¿Qué pensáis? A ver qué me decís. A ver qué me decís acerca de esta situación. ¿Hace bien pensando el vehículo rojo que puede que no pare? ¿El vehículo azul? A ver. Bueno, tiene prioridad. ¿Hace bien? Bueno, hace bien. Pues sí, chicos, la realidad es que hace bien pensando eso. ¿Por qué? Por supuesto, el vehículo azul era el que tiene la señal de stop, por lo tanto sería el vehículo que tendría que detenerse, ¿de acuerdo? Cumplir con su obligación, con la señalización que tiene en ese momento de detención obligatoria. Pero, como os podéis imaginar, no todo el mundo respeta la señalización. También, ayer hablábamos de los accidentes, muchos accidentes habrán ocurrido porque otro vehículo no ha cumplido con su obligación, ¿de acuerdo? Porque se ha saltado un semáforo, porque no ha respetado un paso de peatones, porque no ha respetado una señal de cebra, de stop, porque no ha mantenido esa distancia de seguridad. Por lo tanto, lo que os quiero decir con todo esto es que cualquiera de nosotros actuará siempre de una mejor manera si prevé algo que puede llegar a suceder, ¿de acuerdo? Si al final el vehículo rojo tiene razón y el vehículo azul no para,
como el vehículo rojo ya se ha planteado esa situación, reaccionará en menos tiempo. Por lo tanto, conseguirá evitar el accidente, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado os digo que tenemos que pensar, tenemos que ser... o sea, lo que os quiero decir es que tenemos que pensar bien respecto al resto, en el sentido de que tenemos que confiar en que la gente va a respetar la señalización, porque para algo está. Pero un punto de desconfianza en el tráfico nunca está de más, chicos, porque no todo el mundo, como comentamos, respeta la señalización. Por lo tanto, a la hora de tener un accidente o no tenerlo, no siempre la culpa es nuestra, a veces viene provocado por otro vehículo. Por lo tanto, ese puntito de desconfianza en el tráfico también nos irá bien a la hora de evitar un accidente. Bien, nos dice, en una situación incierta, el conductor reaccionará en menos tiempo si se prepara por si el peligro se manifiesta, que es un poco lo que os acabo de comentar. Bien, también es muy importante llevar una velocidad adecuada por si surgiera un peligro, ¿de acuerdo? Y respecto a la imagen que os he comentado antes, hay una pregunta de test que dice algo así como: si usted prevé que un vehículo, no sé, como era el caso, si usted prevé que este vehículo se va a saltar un stop, ¿qué podría hacer? Pues bien, colocar el pie encima del freno sin llegar a presionarlo, ¿de acuerdo? Cuidado, si yo preveo que se puede manifestar un peligro, ¿de qué forma ganaré unos segundos para anticiparme? Pues bien, si voy acelerando en ese momento y creo que se va a manifestar un peligro, pondría el pie encima del freno sin llegar a presionarlo. Presionaría el pedal del freno en el caso de que el peligro se manifestara luego realmente. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. El hecho de que yo ya tenga puesto el pie encima del freno, ya he ganado unos segundos, de acuerdo, unas milésimas de segundo de tiempo para poder reaccionar en el caso de que surgiera ese accidente. Muy bien. Y ahora por último hablamos de control del espacio. Todo lo que hemos comentado hasta ahora era esa anticipación que teníamos que tener. Por otro lado, que sepáis que la anticipación también la iréis ganando a medida que hagáis prácticas, a medida que llevéis años conduciendo, será algo que iréis desarrollando. Y vamos a hablar del control del espacio. En primer lugar, hablamos del espacio delantero, de esa distancia de seguridad que tenemos que mantener con el vehículo que tenemos delante. Bien, la distancia de seguridad comentamos que era una distancia que teníamos que mantener con el vehículo que llevábamos delante sin colisionar con él en el caso de que ese vehículo frenara. Una distancia de seguridad que nos permita detenernos en caso de un frenazo brusco del vehículo que tenemos delante. En alguna pregunta de test os pueden hablar de la distancia de seguridad, pero traducida en segundos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos segundos de distancia de seguridad debo mantener con el vehículo que llevo delante? Pues bien, para que tengáis una idea, en poblado habría que dejar 2 segundos de distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante y fuera de poblado ampliar esta distancia a 3 segundos, ¿de acuerdo? 2 segundos de distancia de seguridad en poblado y 3 segundos de distancia de seguridad fuera de poblado. También nos comentan que esta distancia de seguridad en segundos tendríamos que ampliarla un segundo más, por ejemplo, en casos de condiciones meteorológicas o ambientales adversas. En el caso de la lluvia, de la nieve, de la niebla, aumentar un segundo más esa distancia de seguridad. También cuando el estado del conductor no es el más apropiado o el más seguro. En el caso de que el conductor esté fatigado o tenga sueño, va a tardar más tiempo en reaccionar. Su tiempo de reacción aumentará. Por lo tanto, tendría que dejarse una distancia más, un segundo más de distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante. Y por supuesto, hacer una parada, descansar si está con fatiga o está con sueño. ¿Qué más? Otra cosita que os pueden preguntar en un test y que soléis fallarla es que tendríamos que aumentar también un segundo más la distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante si el vehículo de detrás se nos acerca demasiado.
A veces esto ocurre. Nosotros mantenemos una buena distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante, pero es el vehículo de detrás el que se nos estaría pegando, ¿de acuerdo? Si el vehículo de detrás se nos pega, se nos acerca demasiado, tendríamos nosotros que aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante. Por ejemplo, aquí vemos dos vehículos, el vehículo rojo y el vehículo negro, que llevan una correcta distancia de seguridad. Pero si por aquí viniera un vehículo y se acercara al rojo, el rojo tendría que aumentar un segundo más la distancia de seguridad con el negro. Que lo tengáis en cuenta porque hay alguna pregunta de test que hace referencia a esto. Bien, ahora hablamos del espacio trasero, ¿de acuerdo? El espacio trasero que tenemos que tener también unas precauciones. Por ejemplo, lo que hemos comentado, en ocasiones el vehículo de detrás es el que se acerca excesivamente, provocando una situación peligrosa que puede acabar en un accidente. ¿Qué habría que hacer en estos casos? Pues bien, como hemos dicho, nosotros tendríamos que mantener al menos un segundo más de distancia de seguridad con el vehículo que tenemos delante. Por otro lado, tenemos que señalizar las maniobras con más tiempo y frenar con tiempo y de forma progresiva sin brusquedad. De esta manera, con estas medidas, con estas precauciones, evitaremos que el vehículo de detrás nos diera un golpe, una colisión por alcance. Y ahora hablamos del espacio lateral, ¿de acuerdo? El espacio lateral también lo podíamos un poco traducir como esa zona de incertidumbre de la que hablábamos el otro día. La zona de incertidumbre era el espacio que nos rodeaba. Tanto tenían zona de incertidumbre los peatones, los animales como los vehículos. Y dijimos que quien mayor zona de incertidumbre tenía eran los peatones. Pero es muy importante que antes de bajar de un vehículo comprobemos que no viene otro vehículo, porque podríamos provocar un accidente. Como veis aquí en la imagen, el turismo abre la puerta, el conductor del turismo abre la puerta, generando una situación de peligro para la motocicleta, que podría provocar un accidente fácilmente. Esto sería el espacio lateral. Bien, ¿qué más cositas os comento? Os quiero comentar, también sería una medida muy importante por seguridad para tener en cuenta, cuando nos encontramos en un atasco, ¿de acuerdo? Cuando nos detenemos en un atasco, en una congestión de tráfico, en una caravana, y somos el último vehículo de esa caravana, somos el último vehículo y también seríamos el primer vehículo que vería el próximo vehículo que se acercara detrás de nosotros. Somos el último vehículo de la fila, y seríamos los primeros que verían los próximos vehículos que se aproximaran a llegar. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué medidas tendríamos que tomar, que seguir, si fuéramos el último vehículo de una fila? Bien, nos dice que tendríamos que mantener con el vehículo de delante una distancia de seguridad de al menos 5 o 6 metros. O sea, si nosotros somos los últimos, tendríamos que mantener con el de delante una distancia de 5 o 6 metros. También tendríamos que encender las luces de emergencia para que nuestro vehículo fuera más visible para aquellos que están que se aproximarían pronto, ¿de acuerdo? Tendríamos también que comprobar los espejos retrovisores, ir observando para ver cuándo se aproximan esos vehículos, ¿de acuerdo? Y estas medidas que os he comentado, dejar 5 o 6 metros, encender las luces de emergencia y controlar los espejos retrovisores, tendríamos que mantenerlas hasta que tuviéramos 2 o 3 vehículos detrás de nosotros. Es decir, que ya no fuéramos los últimos de la fila, ¿de acuerdo? Bien, esto sería muy importante para evitar colisiones por alcance. Y ahora pasamos a hablar de la otra parte que tiene el tema, que nos habla de la conducción eficiente. También tenemos muchas preguntas de test acerca de esto, de la conducción eficiente. Os hablan de conducción eficiente y os hablan de conducción económica. Os comento un poco. Todo esto iría relacionado con la contaminación, ¿de acuerdo? La conducción eficiente se relaciona con la contaminación y la conducción económica nos hace mención a que hay unas técnicas de conducción para conducir de manera que ahorremos combustible.
Por lo tanto, la conducción eficiente se relaciona con la contaminación, con unas técnicas que hay a la hora de conducir y evitemos contaminar, y la conducción económica lo que hace es que existen otras técnicas de conducción que lo que nos hacen sería ahorrarnos dinero, ¿de acuerdo? Ahorrar combustible. Bien, dice, algunas medidas para evitar la contaminación serían medidas para evitar la contaminación. Evitar producir nubes de humos por deficiencias de puesta a punto del motor. No dar acelerones con el vehículo inmóvil. Usar las señales acústicas solo cuando sea imprescindible y nunca de modo exagerado. Y acondicionar bien la carga para evitar ruidos por ir suelta. Bien, también habría que evitar que caigan restos de mantenimiento de mi vehículo, como aceite, refrigerantes. No lavar el vehículo en la vía pública, ¿de acuerdo? Además estaría prohibido lavar el vehículo en la vía pública. Y no emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases o humos en valores superiores a los límites permitidos. Bien, más cositas que os cuento sobre la conducción eficiente. Bien, dice, la conducción eficiente o conducción económica es aquella que ahorra combustible, disminuyendo la contaminación y elimina cualquier gasto innecesario que no afecte a la seguridad. Con las técnicas de conducción eficiente se reducen significativamente las emisiones contaminantes, disminuyen los costes de uso y mantenimiento del vehículo, aumenta la seguridad, aumenta el confort y disminuye el ruido que produce el vehículo al circular. Bien, lo vamos a hacer muy fácil, chicos. A ver, la conducción económica. La conducción económica, ahora veremos cuáles son las técnicas, lo que hace es que ahorremos combustible. Y la conducción económica está relacionada con la conducción eficiente, porque la conducción eficiente lo que haría sería que nuestro vehículo expulsara menos gases contaminantes. Al expulsar menos gases contaminantes, contaminamos menos y además cuidamos el medio ambiente. Por lo tanto, que sepáis que la conducción eficiente y conducción económica serían un poco primos hermanos, están cogidos de la mano. Bien, y vamos a hablar ahora de esas técnicas de conducción eficiente. ¿Qué técnicas? Bien, por un lado, para arrancar, que es pregunta de test, para arrancar no hace falta acelerar, ¿de acuerdo? Arrancamos el motor del vehículo, girando la llave, apretando un botón, pero para arrancar no hace falta acelerar. Bien. ¿En qué consiste estas técnicas? Pues bien, hay una frase que sería respuesta de test y resume todo esto, lo hace mucho más fácil. Las técnicas de conducción eficiente, conducción económica, consistirían en circular con marchas largas y el motor poco revolucionado. Marchas largas a bajas revoluciones, ¿de acuerdo? Marchas largas y el motor poco revolucionado. De esta manera lo que conseguimos es, por un lado, ahorrar combustible y que nuestro vehículo expulse menos gases contaminantes. Por lo tanto, cuidamos al medio ambiente. Bien, ¿cómo se haría esto, chicos? A ver, aquí nos dice que la primera velocidad, ¿sí? La primera velocidad tendríamos que utilizarla solamente al inicio de la marcha. Ponemos primera y muy rápidamente habría que cambiar a segunda. ¿Cuándo habría que poner la segunda marcha? Pues bien, nos dice que a los 2 segundos o 6 metros de recorrido. Esto quiere decir que la primera la tenemos súper poco tiempo. Ponemos primera y a los 2 segundos o 6 metros de recorridos ya pondríamos la segunda, ¿de acuerdo? Bien. Dice, en general, se cambia tan pronto de marcha como sea posible y se acelera suave y progresivamente. Bien, hemos dicho que la primera está súper poco tiempo, que rápidamente cambiamos a segunda. A los 2 segundos o 6 metros de recorrido ponemos segunda. La tercera marcha tendríamos que ponerla a partir de los 30 km por hora. La cuarta marcha tendríamos que ponerla a partir de los 40 km por hora. Y la quinta a partir de 50 o 60 km por hora. Es decir, en general hay que cambiar de marcha tan pronto como se pueda, con el motor poco revolucionado. Entonces, una vez más, la segunda la pongo a los 2 segundos o 6 metros de recorrido. La tercera, muy fácil, a partir de los 30. La cuarta, súper fácil, a partir de los 40 km por hora. Y la quinta,
a partir de los 50 o 60 kilómetros por hora. Tenéis muchas preguntas de test que hablan de las revoluciones, ¿de acuerdo? A partir de qué revoluciones hay que cambiar de marcha, si lo preguntan bastante. Pues bien, os he hecho aquí un pequeño resumen en la pizarra y os comento dos cositas. A ver, esto os interesa, chicos. Si nos están hablando de un motor diésel, arrancaremos el motor y tenemos que esperar unos segundos para iniciar la marcha. Si nuestro motor es diésel, arrancamos el motor y tenemos que esperar unos segundos para iniciar la marcha. Y tenemos que cambiar de marcha entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Esto en un motor diésel. Si nuestro motor es gasolina, un motor de explosión, arrancamos e inmediatamente iniciamos la marcha. Igual que en el diésel me tengo que esperar unos segundos, en el gasolina arranco e inmediatamente después inicio la marcha. Y tengo que cambiar de marchas entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Os he puesto este orden, primero os he puesto el diésel y luego el gasolina para que sea más fácil a la hora de las revoluciones. Como os fijáis, como podéis ver, en el diésel son 1500, 2000 y el último número me enlaza con la gasolina, 2000, 2500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, en este resumen que os he hecho en la pizarra, tenéis cuatro preguntas y 4 respuestas de test. Si nos preguntan, en un motor diésel, ¿cuándo iniciará la marcha? La respuesta será unos segundos después de arrancar el motor. En un motor diésel, arranco y me tengo que esperar unos segundos para iniciar la marcha. En un gasolina, ¿cuándo puedo iniciar la marcha? Pues bien, arranco e inmediatamente después me pongo en movimiento. Y ahora, acerca de las revoluciones. En un motor diésel, ¿entre qué revoluciones tengo que cambiar de marcha? Pues bien, en un diésel, entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Y en un gasolina, entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Os lo enseño una vez más, por si hay alguien que le quiera hacer una captura de pantalla. Aquí lo tenéis. Diésel, espera unos segundos para iniciar la marcha, 1500, 2000 revoluciones. Gasolina, arranco e inmediatamente inicio la marcha y cambio de marchas entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Bueno, chicos, espero que esto os sirva de ayuda. Y como hemos comentado, la conducción económica, la conducción eficiente, consiste en que el vehículo gaste menos combustible si circulamos a marchas largas y el motor está poco revolucionado. Bien, hablamos de otros factores que incrementan el consumo, como por ejemplo la velocidad. A mayor velocidad, mayor consumo de combustible, ¿de acuerdo? Cuanto más rápido vayamos, el consumo será mayor. Por otro lado, el tipo de vía por el que circulamos también afecta en el consumo, el tipo de vía. Si circulamos, por ejemplo, hacemos una comparación. 10 minutos circulando un vehículo dentro de poblado, en vías urbanas, y 10 minutos ese vehículo en una autopista o en una autovía, el vehículo consumirá siempre más en poblado. ¿Por qué? Porque en poblado nos estamos deteniendo constantemente, no, pero muy frecuentemente sí. Porque interactuamos con semáforos, con señales, con peatones, hay más tráfico. Por lo tanto, el hecho de que nos detengamos y volvamos a reanudar la marcha, es decir, el hecho de que no llevemos una velocidad constante, provoca que el vehículo consuma más combustible, ¿de acuerdo? Y el hecho de que lleváramos una velocidad uniforme, constante, haría que nuestro vehículo consumiera menos. En esa comparativa que hemos hecho de 10 minutos en un vehículo circulando dentro de poblado o un vehículo circulando fuera de poblado. Bien, para reducir la velocidad de circulación o detener un vehículo, nos dice que levantemos el pie del acelerador y dejemos rodar el vehículo con la marcha que lleve engranada. Esto os lo preguntan y quiero que quede claro. A ver, por un lado, sería otra técnica de conducción eficiente, de conducción económica.
Vamos circulando y vamos circulando, por ejemplo, en tercera marcha. Y vemos que el semáforo nos ha cambiado de verde a amarillo. Pues bien, si soltamos el acelerador y dejamos que el vehículo llegue al semáforo ya en rojo, sin reducir de marcha, sin cambiar a una marcha más corta, en ese momento el consumo de combustible sería menor, ¿de acuerdo? Pensar que en el momento en el que hemos soltado el acelerador, desde ese momento hasta que hemos detenido el vehículo, el consumo de combustible ha sido 0. Pero es muy importante que la marcha vaya engranada. Cuando nos hablan de marcha engranada, se refiere a que la marcha vaya puesta, que esté puesta la primera, que esté puesta la segunda, la tercera, ¿de acuerdo? Si levantamos el pie del acelerador y dejamos que el vehículo ruede y llegue al semáforo sin acelerar, ¿de acuerdo? El consumo de combustible será 0, será nulo, ¿de acuerdo? Pero muy importante que la marcha esté engranada. Hay alguna respuesta de test que os habla del punto muerto, que dejemos la palanca en punto muerto. Pues bien, no se debe colocar la palanca en punto muerto porque podríamos perder el control sobre la dirección, ¿de acuerdo? Punto muerto, que os suene a malo, ¿de acuerdo? No se pone la palanca en punto muerto. La palanca tiene que estar con la marcha engranada, la marcha puesta, la que sea. ¿Qué más? Luego nos dice también que habría que ajustar la velocidad utilizando el freno de forma suave y progresiva y reducir de marcha lo más tarde posible y solo si es necesario. Los cambios innecesarios de marcha también provocarían que el vehículo consumiera más. Y os comento, nos dice, el motor a ralentí consume alrededor de medio litro de carburante por hora. En los vehículos modernos es mucho mejor mantener una marcha engranada y dejar que el vehículo ruede sin acelerar. El movimiento del vehículo mantendrá el motor en marcha y mientras esté retenido, el consumo de combustible será 0. Por lo tanto, acordaros de esto, que si soltamos el acelerador, el vehículo no consume, por lo tanto, consumo 0. También, para que tengáis en cuenta que os lo pueden preguntar, bueno, y de hecho sí que lo preguntan, si estamos en un atasco y yo preveo que la inmovilización va a superar el minuto, nos recomiendan apagar el motor. Esto también que os suene porque lo preguntan. Otros factores que influyen en el consumo. Pues bien, la resistencia del aire sería un factor que incrementa el consumo. Por eso comentábamos que el hecho de llevar una vaca hacía que el vehículo consumiera más. Pensar también que la forma que tiene el vehículo, la forma de diseño, su estética, está pensada para que la resistencia al aire sea menor. Todo lo que sea modificar esa aerodinámica, esa estética del vehículo, hará que el vehículo consuma más, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Hemos comentado que si llevábamos una vaca y la llevábamos vacía, lo ideal era desmontarla y si tuviera que transportar carga en la vaca, esa maleta, por ejemplo, llevarla tumbada para que la resistencia al aire fuera menor. Las ventanillas bajadas también incrementan el consumo. Es preferible que llevemos el aire acondicionado puesto. Cuidado porque el aire acondicionado aumenta el consumo de combustible. Os hago referencia a esto porque lo preguntan y para que lo sepáis. El aire acondicionado aumenta el consumo, pero es preferible llevar el aire acondicionado puesto que las ventanillas bajadas, ya que si las llevamos bajadas, el aire entraría dentro del habitáculo y la resistencia sería aún mayor, por lo tanto el consumo de combustible aumentaría. Acordaros que la carga lo ideal era llevarla en el maletero y para ahorrar combustible, que ya a lo mejor os habéis olvidado, para ahorrar combustible nos recomendaban llevar la carga en un remolque pequeño o en un remolque ligero. Acordaros también que la podemos llevar en los asientos traseros, en la parte trasera del vehículo, con mucho cuidado a la hora de colocarla, porque en caso de frenazo podría llegar a ser peligroso. Bien, a la hora también de ahorrar combustible, sería importante llevar al día el mantenimiento del vehículo, tanto el sistema de encendido, sistema de alimentación como sistema de refrigeración y lubricación. Un factor súper importante que además a veces, se tiende a olvidar y no se puede olvidar.
La presión de los neumáticos, chicos. El hecho de que los neumáticos tengan menos aire hace que el consumo aumente. Acordar que era el elemento del vehículo que más accidentes causaba, ¿de acuerdo? Pero la responsabilidad era nuestra. 1 o 2 veces al mes había que comprobar la presión de esos neumáticos o antes de realizar un viaje largo. El aparato de medición se llama manómetro. Acordaros, el aparato para medir la presión de los neumáticos se llama manómetro. Y el hecho de que los neumáticos, como comentábamos, tengan menos aire, hará que el consumo de combustible aumente. Además, también se nos va a desgastar más por los lados y había más riesgo de reventón. Bien. Y, bueno, como factores que también incrementan el consumo de combustible, hemos dicho que el aire acondicionado incrementaba el consumo, aunque era preferible llevar el aire acondicionado puesto que las ventanillas bajadas. Y también es muy importante la manera de acondicionar la carga, la manera de colocarla. Bueno, pues, ¿qué os digo? Pues que hemos terminado, chicos, hemos terminado tema, hemos terminado el libro y ya le hemos dado la vuelta entera. Parece mentira, ¿eh? Ya hemos terminado todo el temario. Todo, lo hemos visto todo. Bueno, a ver, os quiero preguntar, antes de comentaros cositas, que es lo que os lo he dicho al inicio de la clase. Primero os quiero hacer alguna pregunta sobre este tema, para ver que haya quedado claro. Y si tengo tiempo también os preguntaré algo del tema de ayer, el tema de los accidentes. Bien, a ver qué os puedo preguntar. A ver, vale, esta que tengo por aquí. Dice, ¿es obligatorio llevar un extintor como equipamiento de un automóvil que circula en servicio particular? Vuelvo a comentar la pregunta. ¿Es obligatorio llevar un extintor como equipamiento de un automóvil que circula en servicio particular? Respuesta A. No, si se trata de un turismo o una motocicleta. A. No, si se trata de un turismo o de una motocicleta. B. No, solo deben llevarlo los autobuses. La B. Solo deben llevarlo los autobuses. Y C. Sí, todos los automóviles deben de llevarlo. A ver qué me decís. Pregunta, ¿es obligatorio llevar un extintor como equipamiento de un automóvil que circula en servicio particular? La A. No, si se trata de un turismo o una motocicleta. B. No, solo deben de llevarlo los autobuses. Y C. Sí, todos los vehículos deben de llevarlo. Muy bien, chicos, la respuesta correcta es la A. No, si se trata de un turismo o una motocicleta. La respuesta B dice no, solo deben de llevarlo los autobuses, sería falsa, porque hemos dicho que tienen que llevarlo autobuses, conjuntos de vehículos no especiales y los vehículos que transporten mercancía peligrosa. Una cosa que no os he dicho, y he visto una pregunta de test y me acabo de acordar, y lo preguntan mucho y bueno, que lo tenéis que saber. A ver, hemos dicho que un coche tiene que llevar una rueda de repuesto, ¿de acuerdo? Rueda de repuesto, rueda de uso temporal o un sistema alternativo de cambio de rueda. Bien, pero hay muchas preguntas de test que os dicen si un turismo con remolque tiene que llevar rueda de repuesto para el remolque, ¿de acuerdo? Rueda de repuesto para el remolque. A ver quién se la sabe esta. ¿Un turismo con remolque tiene que llevar rueda de repuesto para el remolque? A ver si os la sabéis. ¿Un turismo con remolque tiene que llevar rueda de repuesto para el remolque? Pues muy bien, no tiene que llevar rueda de repuesto para el remolque. Dando igual que el remolque sea ligero como no ligero. Acordaros de esto. Si llevo un conjunto de vehículos, lo que tengo que llevar es un extintor. ¿De acuerdo? Extintor siempre. Pero no tengo que llevar rueda de repuesto, independientemente que lleve un turismo con un remolque ligero o que llevara un turismo con un remolque no ligero. Acordaros de esto. ¿Qué más? ¿Qué tiempo me queda? Bueno, aún me queda un pelín de tiempo. A ver, ¿qué os pregunto? A ver,
A ver esta. Dice, a la actitud ante la conducción que permite circular de una manera segura se llama conducción. Vuelvo. A la actitud ante la conducción que permite circular de una manera segura se le llama conducción. Respuestas de test. A, prudente. B, eficiente. Y C, preventiva. A la actitud ante la conducción que permite circular de una manera segura se llama conducción. A, prudente. B, eficiente. Y C, preventiva. Muy bien, la respuesta correcta es la C, una conducción preventiva. Muy bien. No os pillo. A ver, si os pillo en alguna. A ver. A ver. Vale, esta. El consumo de combustible es menor si circulamos con marchas. El consumo de combustible es menor si circulamos con marchas. Respuesta A. Largas y el motor poco revolucionado. Respuesta A. Marchas largas y el motor poco revolucionado. Respuesta B. Marchas cortas y el motor muy revolucionado. Y respuesta C. Marchas largas y el motor muy revolucionado. Marchas largas, me decís, sí, pero marchas largas sí que más. ¿La respuesta correcta cuál es? A ver, la respuesta correcta, súper bien, es la A. Marchas largas y el motor poco revolucionado. Muy bien. A ver esta. En un vehículo diésel, una vez arrancado el motor, ¿es conveniente? Toda la pregunta. En un vehículo diésel, una vez arrancado el motor, ¿es conveniente? Respuesta A. Acelerar en vacío para que el motor se caliente cuanto antes. Respuesta B. Iniciar la marcha inmediatamente. Y respuesta C. Esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. La pregunta dice en un motor diésel. Una vez arrancado el motor, ¿es conveniente? La A. Arrancar en vacío para que el motor se caliente cuanto antes. La B, iniciar la marcha inmediatamente. O la C, esperar unos segundos. Que no hay manera, que no os pillo. Muy bien, la respuesta correcta es la C, esperar unos segundos. Inmediatamente era cuando el motor era gasolina. A ver, ¿qué tiempo me queda? 3 minutos. ¿Me arriesgo y os pregunto algo de ayer? Es que se me va el tiempo súper rápido. A ver. Bueno, mientras os pregunto alguna preguntita de ayer sobre el tema de los accidentes, porque claro, no pude preguntar nada. A ver qué tiempo me queda. 2 minutos, bueno, pues si no me da tiempo, chicos, os comento cosas. A ver, hemos terminado el libro, ¿y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer muchos test, pero ¿qué pasa? Que ahora, yo lo sé, ya no os acordáis de los primeros temas. Sí, los primeros temas ya los tenéis un poco olvidados, porque esto suele pasar. Le hemos dado la vuelta completa, pero lo del principio ya lo estamos empezando a liar. Pues bien, a partir del lunes, este próximo lunes, a las 12 puntuales, que es nuestra hora, lo que vamos a hacer es un resumen de cada tema. Es decir, le vamos a volver a dar la vuelta completa al libro. Pero, como es resumen, chicos, las clases no van a ser de 1 hora. Van a ser de media hora aproximadamente. Se nos van a pasar súper rápido. A mí la primera. Entonces, si damos todo el temario otra vez, pensar también que las clases las tenemos colgadas. Que los que queráis ver la clase entera, completa, las tenéis tanto en Instagram como en Facebook. ¿De acuerdo? Pero, como os comento, van a ser resúmenes. O sea, lo que vamos a ver es lo más importante. Aquello que, bueno, que sobre todo no os podéis olvidar y os tenéis que saber. Así que a partir del lunes empezamos con el tema 1 a las 12, aquí puntuales. Me intentaré ajustar al tiempo a esa media hora, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué tiempo me queda ahora?
Uy, nada, me queda nada, pues como siempre, súper poco tiempo, 1 minuto. Y quería responder una pregunta, pero no me da tiempo, chicos, no me da tiempo. Me despido, el lunes resuelvo dos dudas que tengo. Un beso enorme, feliz fin de semana, que vaya muy bien. El lunes nos vemos aquí a las 12 como siempre, resumiendo el tema 1, ¿de acuerdo? Un besazo y buen fin de semana, chicos. ¡Adiós!